Visualiza la escena. Es una noche de enero del año 2026 y el silencio en el corazón de Caracas es más asfixiante que la propia humedad del valle. El Palacio de Miraflores, que durante décadas fue el epicentro de un poder que se creía eterno, hoy parece una cáscara vacía, una fortaleza vulnerada, donde el eco de las botas militares ha sido reemplazado por el susurro de la traición. Nicolás Maduro Moros, el hombre que bailaba salsa mientras el país se desmoronaba, ya no duerme protegido por sus anillos de seguridad paranoicos. Ahora viste un uniforme naranja en una celda de 3 por 3 metros en el Distrito Sur de Nueva York, procesado como un criminal común por los tribunales estadounidenses, pero la caída del rey no ha terminado con el juego. Al contrario, ha desatado una cacería sin precedentes. La llamada Operación Resolución Absoluta ha dejado claro que Estados Unidos no busca una ocupación terrestre masiva al estilo de Irak, sino intervenciones quirúrgicas destinadas a extirpar lo que Washington define como un tumor narcoterrorista en el hemisferio occidental. El mundo entero observó con asombro cómo los helicópteros del tío Sam violaron el espacio aéreo más sofisticado de Latinoamérica sin que un solo misil ruso S-300 fuera disparado. La caída de Maduro no fue solo un éxito táctico de la Delta Force, fue el resultado de una conspiración interna donde el propio régimen entregó la cabeza de su líder a cambio de una supervivencia incierta. Sin embargo, la administración de Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han enviado un mensaje letal a los que se quedaron atrás. La cacería apenas comienza en un movimiento que ha sacudido los cimientos de lo que queda del chavismo. El Departamento de Justicia ha anunciado un aumento drástico en las recompensas por los cabecillas restantes del cartel de los soles. Ya no hablamos de los 15 o 25 millones de dólares del pasado. Ahora las cifras escalan hasta los 50 millones de dólares, convirtiendo a figuras como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López en los objetivos más valiosos del planeta. Esta nueva fase busca romper la lealtad de los mandos medios y acelerar la implosión de una estructura que ya no tiene un jefe claro. Mientras tanto, Delcy Rodríguez asume una presidencia encargada que muchos ven como una especie de virreinato tutelado desde Washington, operando bajo líneas rojas impuestas por el tío Sam. La paradoja es total. El régimen sobrevive nominalmente, pero sus palancas de poder están bajo vigilancia satelital y cibernética constante. En las calles de Caracas, el miedo ha cambiado de bando. Los colectivos armados, que antes aterrorizaban a la población civil, ahora miran al cielo con pavor, sabiendo que un dron invisible puede convertirlos en cenizas en cuestión de segundos si se atreven a disparar. El golpe final no fue solo la captura de Maduro, sino la demostración de que en este nuevo orden internacional las fronteras no protegen a quienes Estados Unidos ha categorizado como una amenaza narcoterrorista global. La pregunta que recorre los pasillos militares no es si los demás caerán, sino quién de ellos será el próximo en pedir un servicio de Uber Delta hacia una cárcel federal. El Cartel de los Soles no es una organización criminal ordinaria que opera desde las sombras o en laboratorios clandestinos ocultos en la selva. Es, en esencia, un fantasma institucional que ha devorado las entrañas del Estado venezolano, transformando los uniformes militares en activos logísticos para el tráfico global de cocaína. El nombre no es una casualidad poética. Hace referencia a los soles de oro que adornan las charreteras de los generales venezolanos, quienes, según las investigaciones del Departamento de Justicia, han convertido las rutas del país en un corredor libre para el paso de toneladas de estupefacientes hacia Estados Unidos y Europa. En este nuevo escenario de presión extrema, la figura de Diosdado Cabello emerge como el gran sobreviviente y al mismo tiempo como el objetivo más codiciado. Cabello, el eterno número 2 del chavismo,
ha sido durante años el hombre que controlaba los hilos del aparato de inteligencia y la lealtad de las bases más radicales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin embargo, con Nicolás Maduro tras las rejas en Nueva York, el aura de invencibilidad de Diosdado se ha resquebrajado. Washington ha puesto sobre su cabeza una recompensa de $50 millones, una cifra que borra cualquier rastro de lealtad ideológica en un país donde el hambre y la escasez han diezmado incluso la moral de los mandos militares. La estrategia de Estados Unidos, liderada por figuras como Marco Rubio, no solo apunta a los viejos jerarcas, sino que ha puesto su lupa sobre la nueva élite heredera del chavismo. Estamos hablando de los hijos y familiares directos de los hombres más poderosos del régimen. Una generación que no conoce la lucha revolucionaria de las montañas, sino que ha crecido entre lujos obscenos, viajes en jets privados y cuentas bancarias en paraísos fiscales. Estos herederos son hoy los encargados de gestionar las redes de oro, petróleo y lavado de dinero que mantienen viva la estructura financiera del cartel de los soles. Pero la cacería ya no se limita a las fronteras venezolanas. El mensaje es claro: ya no hay refugio seguro en ninguna parte del mundo. La inteligencia estadounidense ha rastreado cada movimiento de estos individuos, identificando propiedades de lujo y empresas fachada que sirven para blanquear los capitales provenientes del narcotráfico. Al elevar la recompensa por los cabecillas, Estados Unidos está enviando una señal a los capitanes y mayores que todavía custodian las fronteras. El precio de la traición es ahora mucho más rentable que el de la lealtad a una causa que ya está muerta. La tensión dentro de los cuarteles es palpable. El general Vladimir Padrino López, quien durante una década fue el garante de la estabilidad militar del régimen, se encuentra ahora en una encrucijada existencial. Con el tío Sam respirándole en la nuca y un aumento masivo en la recompensa por su captura, Padrino sabe que cada oficial bajo su mando es un potencial informante de la Administración de Control de Drogas. La desconfianza ha transformado el Ministerio de la Defensa en un nido de víboras donde nadie se atreve a hablar por teléfono y donde las órdenes se dan en susurros. El golpe final no solo se ejecuta con drones y operaciones especiales, sino con la asfixia financiera de un grupo que solía disponer de los recursos de una nación entera como si fuera su caja chica personal. La caída de los pilares del cartel de los soles es inminente porque el sistema que lo sostenía se ha quedado sin oxígeno. Mientras la administración estadounidense coordina con aliados regionales para cerrar las rutas de escape, los cabecillas del régimen comienzan a darse cuenta de que el oro y los dólares que acumularon ya no pueden comprar lo único que necesitan desesperadamente: tiempo. La justicia estadounidense es paciente, pero su alcance es total. Y en este juego de ajedrez geopolítico, los peones han comenzado a comerse a sus propios reyes para salvar su propio pellejo. La geopolítica del Caribe ha dejado de ser un tablero de ajedrez ideológico para convertirse en un mapa de objetivos criminales de alta prioridad. Durante décadas, el régimen de Caracas se escudó bajo la protección de potencias extrahemisféricas, vendiendo la narrativa de una resistencia soberana contra el imperialismo. Sin embargo, en este nuevo orden dictado por la severidad de Washington, ese escudo se ha vuelto de papel. Moscú, ocupado con sus propios frentes en el este de Europa, y Pekín, siempre pragmático y calculador con sus inversiones, han comenzado a ver al cartel de los soles no como un aliado estratégico, sino como un activo tóxico que pone en riesgo sus intereses globales. La orden de captura y el incremento de las recompensas han transformado a Venezuela en una isla política. Lo que antes era un corredor diplomático para el intercambio de crudo por tecnología, hoy es una zona de exclusión donde solo los más desesperados se atreven a operar. Irán sigue siendo el único socio
que mantiene una presencia visible, pero sus tanqueros cargados de gasolina y sus vuelos de la aerolínea Mahan Air están bajo la lupa constante de los sistemas de rastreo del Comando Sur de los Estados Unidos. El golpe financiero que acompaña la persecución de los cabecillas es quizás la herramienta más devastadora en el arsenal de la administración de Donald Trump. No se trata solo de congelar cuentas en bancos suizos o estadounidenses. Se trata de desmantelar la red de oro de sangre que fluye desde el arco minero del Orinoco hacia Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Este oro, extraído en condiciones de esclavitud moderna, bajo el control directo de generales del cartel de los soles, es la verdadera moneda de cambio que sostiene la lealtad de los anillos de seguridad. Al elevar el precio por la captura de los líderes a $50 millones, Washington está destruyendo el mercado de la lealtad interna. En los barrios de Caracas y en las guarniciones del interior del país, el rumor es el mismo. Un solo oficial que decida cooperar puede asegurar el futuro de su familia por 10 generaciones. Esta presión psicológica es un veneno que corre por las venas de la estructura militar venezolana, generando una paranoia tal que los generales ya no confían ni en sus propios guardaespaldas. En este contexto, la figura de Delcy Rodríguez representa una fachada de civilidad que intenta desesperadamente negociar una salida menos traumática, mientras que Diosdado Cabello se hunde en el ostracismo de su propia radicalización. La estrategia estadounidense es brillante en su crueldad táctica. Ofrece una zanahoria de legitimidad limitada a ciertos sectores del chavismo, mientras blande un garrote de hierro contra los arquitectos del narcotráfico. Se busca crear una división irreconciliable entre quienes quieren salvar sus fortunas mediante una transición controlada y quienes saben que su único destino es una cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado. El cartel de los soles está descubriendo que su poder, basado en la intimidación y el flujo interminable de petrodólares, es inútil frente a una superpotencia que ha decidido tratar el problema no como una crisis política, sino como una operación de limpieza de una organización criminal transnacional. Cada día que pasa sin que se entreguen, el cerco se cierra más y las opciones de escape se reducen a una sola: la rendición total o la eliminación por medios que el mundo apenas comienza a imaginar. Mientras los viejos generales se esconden en búnkeres subterráneos y evitan cualquier comunicación electrónica, una nueva clase de depredadores ha emergido de las cenizas de la supuesta revolución bolivariana. Se trata de la nueva élite heredera del chavismo, los hijos y familiares directos de los hombres más poderosos del régimen. Una generación que nunca supo lo que fue la lucha en las montañas ni la escasez de los barrios. Para estos jóvenes, la revolución no es un ideal, sino una corporación transnacional que les permite vivir vidas de sultanes mientras el país se desangra. Esta élite, a menudo señalada como los bolichicos, ha comprendido que el poder político es efímero, pero el control financiero es eterno. Han pasado de ser simples beneficiarios de la corrupción a convertirse en los cerebros operativos que manejan las redes de lavado de dinero, las concesiones de oro en el arco minero y los contratos petroleros opacos que fluyen a través de empresas fachada en paraísos fiscales. Washington ha identificado que el talón de Aquiles de los jerarcas del cartel de los soles no son sus armas, sino sus hijos, quienes disfrutan de lujos obscenos en ciudades seguras, lejos de la mirada del pueblo venezolano. La inteligencia estadounidense, bajo la dirección de la administración de Donald Trump, ha cambiado su enfoque hacia estos herederos. Ya no solo se persigue al general que ordena el despacho de un cargamento de cocaína, sino al hijo que gestiona la cuenta en un banco de los Emiratos Árabes Unidos para procesar las ganancias. Los informes de investigación
alimentados por periodistas valientes y agencias internacionales, revelan un mapa de riqueza que es simplemente astronómico. Hablamos de flotas de aviones privados, yates que rivalizan con los de los oligarcas rusos y una red de propiedades en Europa y el Caribe que sirven como refugio para el capital robado. Estos familiares operan bajo el disfraz de fundaciones benéficas o empresas de tecnología, intentando blanquear no solo su dinero, sino también su reputación. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha dejado claro que el apellido es ahora una sentencia. Al aumentar las recompensas por los cabecillas, Estados Unidos también ha intensificado el rastreo de estos activos familiares, enviando un mensaje aterrador. No importa cuántas capas de empresas ficticias utilicen, el tío Sam terminará encontrando el origen de cada dólar. La presión sobre estos herederos está provocando las primeras grietas reales en la estructura de poder del chavismo, a diferencia de sus padres, que están dispuestos a morir en una trinchera por lealtad o por temor a la justicia internacional. Los hijos de la élite están acostumbrados a la libertad del dinero y al anonimato del lujo. La perspectiva de pasar el resto de sus vidas huyendo, con sus cuentas congeladas y sus nombres en las listas rojas de Interpol, es una carga que muchos no están dispuestos a llevar. Algunos ya han comenzado a establecer contactos discretos con agencias estadounidenses, ofreciendo información crítica sobre las rutas del narcotráfico y los escondites de los altos mandos a cambio de inmunidad y la preservación de una parte de sus fortunas. Es una traición generacional que está desmoronando el régimen desde adentro. El golpe final está siendo alimentado por la misma codicia que una vez unió a estos grupos. Mientras el mundo observa cómo caen los precios de las recompensas y se cierran las fronteras, los hijos de la revolución se dan cuenta de que el paraíso que sus padres construyeron con sangre y droga se ha convertido en su propia prisión de oro y que en el nuevo orden mundial no hay suficientes soles en el uniforme de un general para proteger a una familia de la implacable justicia de Washington. En este ajedrez de sangre y traición, la figura de Delcy Rodríguez ha pasado de ser una portavoz del régimen a convertirse en la pieza central de una transición que Washington parece haber diseñado en las sombras. Mientras Nicolás Maduro enfrenta su destino en una corte neoyorquina, la administración de Donald Trump ha dejado entrever que existe un camino para aquellos que no tengan las manos manchadas de narcotráfico directo, o al menos para aquellos que estén dispuestos a entregar la infraestructura del Estado a cambio de una paz precaria. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido el arquitecto de esta estrategia de 3 fases: estabilización, recuperación y transición. No se trata de una concesión generosa, sino de una cirugía política destinada a evitar el caos total en una nación que posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Delcy Rodríguez, consciente de que el barco se hunde, ha asumido un rol que muchos analistas califican como el de una regente tutelada. Sin embargo, este movimiento ha creado una falla sísmica dentro del chavismo que amenaza con devorar lo poco que queda de unidad revolucionaria. El gran obstáculo para este plan de transición controlada es Diosdado Cabello. Para el tío Sam, Cabello no es un interlocutor político, sino un objetivo militar y judicial de máxima prioridad, con una diana invisible marcada en su frente y una recompensa que ha escalado hasta los 50 millones de dólares. El hombre que una vez controló el terror en Venezuela se encuentra ahora en un callejón sin salida. A diferencia de Delcy, que busca una salida negociada para preservar parte del poder civil, Diosdado sabe que para él no hay perdón ni exilio dorado. Él es el rostro del cartel de los soles, el hombre vinculado a las operaciones más oscuras de tráfico de influencias y estupefacientes. Su radicalización no es una elección ideológica, sino un mecanismo de supervivencia. Él sabe que si el proceso de transición avanza y las instituciones comienzan a normalizarse, él será la primera cabeza que la nueva administración entregará a los alguaciles federales estadounidenses
para sellar el pacto de legitimidad con la comunidad internacional. La tensión entre la facción que busca negociar y los radicales que prefieren ver el país arder antes que rendirse ha llevado a Caracas al borde de una guerra civil interna. En los pasillos del poder se susurra que los americanos están apretando las tuercas a través de canales secundarios, exigiendo la entrega de las facciones más extremas a cambio de alivio en las sanciones sectoriales. La situación de Vladimir Padrino López es igualmente desesperada. El general que juró lealtad eterna a la revolución ahora ve cómo sus subordinados calculan el valor de su cabeza en términos de libertad personal y estabilidad financiera. El Comando Sur de los Estados Unidos ha mantenido una presencia disuasoria en las aguas del Caribe, un recordatorio constante de que la fuerza militar está lista para actuar si el proceso de transición es saboteado por los señores de la droga. El golpe final no es un solo evento, sino una secuencia de colapsos donde el miedo a la justicia de Washington es más fuerte que cualquier juramento militar. La historia de 26 años de chavismo está llegando a su fin, no con un discurso triunfalista, sino con el sonido sordo de las esposas cerrándose y el murmullo de generales que, en la oscuridad de la noche, ya están redactando sus confesiones. El ocaso de una era no se anuncia con trompetas, sino con el silencio sepulcral de los búnkeres abandonados y el crujir de los documentos triturados en las oficinas de inteligencia. El cartel de los soles, aquella maquinaria que parecía fundida en el acero de la invulnerabilidad, se enfrenta ahora a su disolución definitiva bajo el peso de una realidad geopolítica que no admite más demoras. La decisión de Estados Unidos de elevar las recompensas a $50 millones por los cabecillas restantes ha sido el golpe de gracia para una lealtad que siempre fue transaccional. En las guarniciones militares, desde el Táchira hasta el estado Bolívar, el ambiente es de una tensión eléctrica. Los oficiales de rango medio, aquellos que realmente controlan el movimiento de las tropas y la logística de las rutas, ya no miran a sus superiores con respeto, sino como boletos premiados hacia una nueva vida lejos de la miseria y la persecución. La Administración de Control de Drogas y el Comando Sur han logrado lo que años de diplomacia no pudieron: convertir a cada aliado del régimen en un informante potencial, destruyendo la cohesión interna que era el único sostén real de la estructura narcoterrorista. Mientras tanto, en el escenario internacional, el eje de apoyo que una vez blindó a Caracas se está desmoronando a una velocidad asombrosa. Moscú y Pekín, enfrentados a sus propios desafíos económicos y de seguridad, han comenzado a enviar señales claras de que no intervendrán para salvar a individuos específicos de la justicia estadounidense. Para estas potencias, Venezuela es un activo valioso, pero los hombres que la dirigen se han vuelto prescindibles. La administración de Donald Trump, con el respaldo de un Marco Rubio incansable, ha logrado aislar quirúrgicamente a los elementos criminales de los intereses económicos del Estado, permitiendo que una transición controlada, liderada por figuras como Delcy Rodríguez, sea vista como el mal menor frente a una intervención militar directa que nadie desea realmente. Este realismo político ha dejado a los radicales con Diosdado Cabello a la cabeza en una isla de aislamiento total. La narrativa de la resistencia soberana ha muerto bajo el peso de las evidencias presentadas en los tribunales de Nueva York, donde cada día surgen nuevos detalles sobre cómo el oro y la cocaína financiaron una red de lujo que el pueblo venezolano jamás pudo imaginar. El golpe final, por lo tanto, no es solo la captura de un hombre o la caída de un gobierno, sino el desmantelamiento de un modelo de Estado delictivo que amenazaba la estabilidad de todo el hemisferio occidental. En las calles de una Venezuela que comienza a despertar de una pesadilla de 26 años, el miedo está siendo reemplazado por una cautelosa esperanza
El camino hacia la reconstrucción será largo y estará plagado de obstáculos, pero el primer paso ya se ha dado. La justicia ha demostrado que no hay sol en el uniforme lo suficientemente brillante como para ocultar el rastro del crimen organizado. El destino de los cabecillas del cartel de los soles está sellado, ya sea tras las rejas de una prisión federal o en la oscuridad del olvido histórico. Estados Unidos ha enviado un mensaje contundente al mundo. En este nuevo orden, la impunidad tiene un precio y ese precio se paga en dólares de recompensa y años de cadena perpetua. La historia de la revolución bolivariana termina aquí, no con una explosión, sino con el sonido seco de un mazo de juez cayendo sobre un escritorio en Manhattan, cerrando para siempre el capítulo más oscuro de la nación caribeña